Rico conectándose en el Facebook Live, en el 97.7 las ondas radiales, porque llega el momento en el que todo el mundo quiere gritar conmigo. ¡Qué bello soy! ¡Ahí está! Puerto Rico se estremece con el bozarrón de Narso que llega a irradiar aquí. Se acabó el pan de piquito. Mira, yo voy a dejar de arreglarme los viernes. Se acabó. Voy a venir a acabar de levantar. Porque ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer opacada vilmente. Vilmente. Fíjese, maestro, en estos días yo he estado, cuando me levanto, me miro al espejo y digo, ¡qué bello soy! Pero no funciona, ¿no? No funciona. Fíjate. Yo Fernan- pensaría que debe ser un ejercicio diario de las personas. Diario, sí. Vamos, ¿verdad? Naima. Pues sí, diario, claro Diario. que sí. Yo lo hago, Todo el tiempo. pero chacho, los viernes se me quitan las ganas. ¿Cuánto tiempo yo paso aquí maquillándome? ¿Como una hora? Una hora y media. ¿Para qué? ¿Para qué? No vale la pena. Pero ¿sabes qué, Moraima? ¿Qué? Cuando tú te levantaste esta mañana, Ajá. jamás pensaste, ¿De por qué? tu mente jamás pasó Ajá. que tú ibas a ser espectadora de lo siguiente. A ver. Bájame el jingle, por favor. Moraima, tú siempre estás monda cuando yo llego. Tenerme frente a ti, que soy tan bello, es como ver un sueño realidad. Ay, Moraima. Qué lindo. El viernes llega y tú no te quejas. Tan pronto entro aquí, quedas perpleja. Estás emocionada, culeca no nadada. Yo lo sé. Ahí, ahora va. Yo Ahí. lo sé. Wow. Standing ovation, Moraima de pie, aplaudiendo. Standing ovation. Standing ovation. Yo también. Sí, para. Si tú quieres, Fernando. metiendo Ah, no te cohibas, Vamos, permite que eso vamos. sea lo que fluya. Muchas gracias. En mi vida Jamás. me habían dedicado una canción. Así. Claro, el crédito Qué era para terrible. usted, pero no importa. No. Pero no importa. Sí. Me la escribí No, pensando en mí. es que lo noto, Moraima. Cuando llego aquí veo que El mariachi. irradias. Estamos recibiendo un mensaje del mariachi de Culiacán que quiere acompañarte Wow. en la próxima. Perfecto. Vamos a grabar algo. Ahora hay mil maneras. Se están grabando canciones a nivel mundial con personas en Colombia, en China, en Guatemala, Sí. en Ecuador, en Puerto Rico. Está todo el mundo cantando en pantalla. Así que vamos a hacerlo. Mire, Claro. Narso, tengo que decirle que me emocioné, de verdad, me emocioné. Wow. Se te erizó la piel. Se me erizó Sí, la erizó. piel. Yo me emocioné y no me fue llamo para ti, Moraima. y no fue para ti. Sí. No fue para ti. Sí. Así que eso me levanté hoy y dije, voy a sorprender a Moraima. Wow. Le voy a hacer, no el día, la vida. Ay, Wow. me la hizo, me Ahí hizo está, el ahí día. Qué detalle. Mire, estos días, ¿verdad? De un poco de aislamiento en las casas y de sosiego, de estar un poquito más encerrado que afuera, Ajá. me ha puesto a pensar. Ajá. Me ha puesto a pensar. Y ¿En me ha qué? remontado un poco a mis años de niñez. Ok. A mis años de niñez. Recordando cosas que yo hice cuando era niño y que jamás voy a olvidar. ¿Usted era igual de bello de niño? Sí, mira, yo tuve un espectáculo hace un tiempo atrás. Tuve un espectáculo hace un tiempo atrás. Se llamaba La vida es corta pero bella con una gran amiga, la esposa de mi manejador, Yesenia Coto. Tremenda. Nosotros hicimos un dúo. Actriz. No, increíble. Sí. Hicimos un dúo en donde ella hacía un stand-up y luego yo entraba con otra parte de stand-up y de show, porque realmente yo no puedo limitarme a stand-up. Claro. Yo tengo tanto que dar Sí. que limitarlo a un stand-up sería un pecado mortal. Así Sí. que luego, en esa parte yo explicaba que cuando yo era niño yo empecé con muchos complejos. ¿Oh, sí? Sí, Oh, pero sí. siempre. Ah. Cuando empecé, pero mi mamá se encargó en un día particular que yo llegué a mi casa después de un bullying en la escuela horrible. Ah. Se encargó de mirarme a los ojos y decirme, tú te vas a mirar cada día al espejo y vas a gritar, qué bello soy. Y yo le decía, qué bello soy. Y esa, dilo, sécate las lágrimas y dilo fuerte. Qué bello soy. Y yo, qué bello soy. No, dilo fuerte. Qué bello soy. Y hasta que lo dije, qué bello soy. Wow, Y de ahí wow. en adelante
también eso se convirtió en la frase de mi vida. Trademark. Qué bien. Un trademark. Y entonces yo comencé a verme de una manera distinta, a sentirme de una manera distinta, a valorarme de una manera distinta. Eso es. Y hasta el día de hoy, pues ya es lo que es. Entonces, en ese sentido, yo comencé a remontarme a cuando era niño. Sí. Estas cosas que yo hice que yo jamás olvidaré. Y yo quiero que hoy la gente piense conmigo, ¿cuáles fueron esas cosas que tú hiciste de niño que tú hoy no olvidas todavía? Por ejemplo, cuando yo era niño comí jabón. Comí jabón. Me dio comiste curiosidad. jabón? Sí, me dio curiosidad de ver qué era esa cosa blanca que estaba en el lavamano. Sí. Y yo cogí la barrita de jabón y le metí un ñaqui. Y Le metí un tiene- ñaqui. no, o sea, si se ve bien y huele tan bien, Sí. pues debe saber bueno. Debe Así saber parecía un bueno. marshmallow, Parecía ¿no? como un dulce. Yo decía, esto tiene unos beneficios que todo el mundo lo usa. Si me lo como debe saber bien. Me comí un canto de jabón. Ok. Eso fue una de las primeras cosas que yo hice. No, Por ejemplo, después, si ese jabón olía bien, pues. sí. No, desde ahí en adelante no me he puesto la boca por lo menos por 2 días. Sí. Olía bien el jabón. Olía muy bien. Y si es Tengo que así, decirlo, sí. pudiera seguir siendo útil, ¿verdad? Sí, para otras cosas. Para alguna que otra persona. Oh, pudiera sí, sí, decir- sí. Oh, para una que otra persona que sí. ¡Oh, Dios! Yo lo trataría. De momento estoy dando una buena idea para algunas personas. No sé. Bueno, yo la tiro. Yo la tiro ahí. Mira, Que la Yo coja tiro quien ahí. la necesite. Nadie se le ocurra. Recójalo ahí, si usted Que quiere. Ay, ay, ay. Ay, Dios. Mire. Dios mío. Bueno, Ya, yo ya. también. Quiero que sepan que yo metí a un gato. No sé por qué, no sé por qué Gato. pasó. Miren esto, yo vi este gato y yo dije, yo siento que ese gato necesita diversión. Ajá. Divertirse. Pero viste aburrido. Lo vi que estaba acongojado, triste. Sí, sin sentido, sin taciturno, sentido. taciturno. Durmiendo ahí, tirado. Y yo dije, de momento, este gato necesita un poco de vida, de alegría. Ajá. Y entonces había una secadora en el área. No. Y yo dije, vamos a suponer, gatito, No. que esa secadora es como una montaña rusa. O como una caja de muertos. Como una caja de muertos. De la feria. Sí, Y yo te sí. voy a poner a dar 2 o 3 puertitas ahí adentro. 2 o 3. Sí. 2 o 3. Porque voy a hacer algo rápido. no. Yo puse el gato a la secadora, le di como 3 o 4 vueltas. Lo saqué rápido y el gato salió azorado. Nunca en la misma actitud que entró. Salió vivo, corriendo. Cambiado. Cambiado completamente. Ay, bendito. No, quiero hacer la salvedad que no murió. Vivió mucho tiempo más. Mucho tiempo más. Pero hice eso. Hice eso. Cuando Eso fue de niño. No, de niño, sí. No, esas cosas no, ya yo sé que no se hace. Hoy día eso es horrible. Y siguió en la casa el gato, siguió. Siguió en la casa, sí, volvía, buscaba su comida y todo eso. Dito. Después de eso, yo también hice esto. Yo llegué a un momento en donde o sea, cuando llegué a esa edad donde tú tienes, qué sé yo, 10, 11 años, que tú te crees grandecito. Hey. Pero sigue siendo un niño. Sigue siendo un Pero niño. tú estás ya como que en esa edad de querer ser aceptado y reconocido entre tus panitas, entre tus amigos. Sí. Yo cogía lagartijos Ajá. y me los ponía como pantallas. Ah, wow. Ay, yo hice eso. Como aretes. Yo hacía Clásico. eso. Sí, yo hacía eso, me los ponía aquí guindando y también los echaba a pelear. Oh, sí. Los echaba a pelear. Los amarraba del cuello Con con el una. patito, Sí, Con el con la patito yemita, largo, con la la yemita yemita larga. sí. Los poníamos a pelear en cualquier piedra por ahí o en el piso. Sí. Eso también lo hice. Así que yo quiero que la gente llame y nos comente qué cosas yo hice de cuando era chiquito, que todavía me acuerdo como claramente al sol de hoy, que lo hice. Como las que yo acabo de... Algunos ejemplos. ¿Sabes qué otra cosa yo hice? Una vez metí la cabeza. Yo soy un poquito cabezón. Yo lo reconozco. Pero es una cabeza hermosa. Es una cabeza grande y hermosa. Es grande y hermosa. Esa es la que. Sí, es grande y hermosa. Entonces yo era niño también y en la reja del portón de la marquesina de mi casa. No. Yo metí la cabeza. Yo dije, si entró... Tiene que salir. Pues tiene que salir. Si ya yo estoy aquí adentro con la cabeza y tengo las 2 rejas, los cantos de metal en el cuello aquí, Claro, en la claro. yugular. Yo ahora, así como entró, pues salió. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro.
Pues tomó como 6 o 7 personas venir, vecinos, marrones. Dios Por poco santo. tienen que Ceguetas, partir ceguetas sí. para poder sacar mi cabeza de esas dos, de esas rejas. Lo recuerdo como ahora. Wow. Cosas como esta. Vamos a ver. Las líneas telefónicas, por favor. 787-993-9700. Buenos días. Saludos. Buenos días. Buenos días, saludos. Yo también me ponía los lagartijos En las como orejas. pantalla. Sí, muy bien. Y otra cosa que hacíamos era, cogíamos los sapos y hacíamos guerras de sapos. Oh, wow. Guerra de sapos. Nunca había escuchado eso. Guerra de sapos. ¿Y cómo se ataca Sí, un sí, sapo? se atacaban, al se otro? atacaban. ¿Cómo? O sea, ¿qué hacen? No, lo cogíamos y nos tirábamos con ellos. Wow. Oh, ok. Wow. No era Sí, que sí, peleaban sí, entre no, ellos. no, no, Porque no. tú pones uno frente a otro y se quedan igual. No, era tirarnos con ellos. Pero el sapo Nos feo cogíamos y a este. tirarnos con Se ellos. tiraban con los sapos, sí, porque yo imaginaba Sí, exactamente ese 2 sapos sapo. parados ahí al frente mirándose sin moverse. Y después se iban. No, ellos cogían los sapos y eso era ¡win! Y se Fíjate. tiraban con los sapos. Wow. Nos tiramos con los Tú sapos. sabes que yo hacía de Eso está bien. niña Ajá. para vengarme de mis hermanos porque ellos me hacían muchas travesuras. Sí. Con mi prima hacíamos hoyos en la tierra, hoyos heavy. Profundos. Sí, entonces los tapamos con hojas secas. Mira, ven acá, wow. ayúdame. ¡Pam! Caían reventados. en el Oye, ojo. eso eran maldades bastante, ¿ah? Sí, Esa y la del agresivas. gato están ahí. Esa y la del gato están ahí. Están ahí. Pues si me molestaba mucho, yo No, no, dije, pues esta claro. es la que yo voy a hacer. Seguro, tú tienes que desde pequeña implantar respeto. Eso es así, eso es así. La gente en Facebook Live puede comentar también ahí en las redes. sí, sí. Saludos, buenos días. Ah. Buenos días, bendiciones de Bendiciones para- Ponce. Yo de pequeñita, pues yo quería saber lo que era estar ciega, Ok. porque yo veía gente ciega. Wow. Ok. Pues entonces, curiosidad de niño, pues yo cogí 2 pelotitas de chique de aquel bazooka que venía Sí, antes. recuerdo. Claro, claro. Entonces, pues me lo puse en las pestañas y se endureció Ay, papá Dios. y yo no podía abrir mis ojos. Wow, wow. O sea Mi que- mamá Ajá. y mi madrina Sí. tuvieron con mucha paciencia con cantitos de hielo. Ajá, hasta que eso ablandó. No, Ay. endureció para poderlo sacar con calma. Ah, exacto, Entonces, endureció. Otra cosa, el palo de flamboyán, usted sabe que monta una viga, una valleta. Sí. Y Una dentro bellota. tiene como Una una bellota. galletita regar el duritas, carro. las semillitas grandes. Pues, yo ahora me la traviesita y yo me ponía también los lagartijos en las orejas. Ey. Me los puse en las fosas nasales y no podía respirar. Ay, eso Ay, Dios pasa. mío. Wow, wow. Mira eso. Pero tú No, querías yo quedarte. era muy curiosa. Tienes que quedarte Sí, ciega eso y es sin fuerte. olfato. Querías perder tus Sí, sentidos. pero- Dijiste, ¿por qué no seguir con todos con los 5 sentidos? Qué bueno que aún está entre nosotros. Qué bueno, qué bueno que puedes llamar y compartir eso. Dios Sí. me los bendiga. Amén, amén. Una Que hay gente que se bellota ponía. de esa se le Sí. da, mira. No, que se ponían pelotitas en la nariz y después venían y respiraban. Por Y eso. se les quedaban estancadas ahí arriba. Mira. Y después tienen que estar con pinzas sacándole las Con cosas. las de- galletas de flamboyán. que Las no es fácil. galletas de Tremendo negocio. Yo vi un Tacho, negocio no. rápido ahí. Uy, ya, esto sería. Mira, tenemos otra llamada. Saludos. Adelante, A adelante. ver. Dios bendiga, Ángel. Amén, aquí amén. del camión. Eso es, Ángel del camión, vamos allá. Nelson, primera vez que llamo en tu sesión. ¡Wow! ¡Qué privilegio para ti! ¡Qué renacimiento para tu vida en el día de hoy! Saludos. Mira, yo cuando chamaquito, ¿verdad? Sí. Yo acostumbraba, tú sabes, que se cogía los palos de escoba. Yo se los sacaba de las escobas a mi maíz. Entonces le poníamos un clavito, los saltábamos de goma y con un palillo de ropa y con una chapita nos hacíamos guerra de eso. Ea, H. Nos hacíamos guerra, chacho, y llegábamos cortados a la casa. ¿Qué Pero después es eso? encima de eso, ¿te acuerdas que antes se curaba con mercurio rojo? Muchachos, Sí, gritaban sí, y con yodo, y con yodo. Sí, con yodo. Chacho, que te ponían eso y se te ponía, se te secaba al instante. Pero esto Pero era. al instante. Oye, pero esto era mutilación. No, Oye, eso era como una ganga. wow. Una ganga de. Eso la policía los cogía y se los llevaba, ¿viste? Sí, Se los cogía y se los claro. llevaba. Sí, eso era. No haga eso. Oye, lo que están escuchando ahora mismo, están escuchando con niños, eso no. No. Bueno, son cosas que uno hacía cuando chiquito, pero no lo repita, por favor. Sí. Saludos, buenos días, saludos. Hola, buenos días. Muy buenos días para ustedes, Yo saludos, quise ayudar a mi mamá a lavar un pajarito, la jaula. Sí. Ajá. Y para que no se me fueran, porque siempre el pájaro se iba por toda la casa, Sí. yo cogí el pájaro en un candungo de agua que había y ahí metí 3 veces la jaula, me acuerdo. Ay, Se lavó el pájaro, la jaula, pero él no volvió no. a volar.
Y Ok. otra cosa que dice, sí lo del gato que hiciste, pero antes venían con una casita que parecía como una finca. Sí. Y ahí metimos un gato, entre nos fuimos y yo, y le dimos un par de vueltas como si estuviera brincando cuica. Sí. Ay, El Dios gato salió mío. todo borracho de cuando le abrimos la puerta y salió huyendo. Wow. Una pregunta, cuando dices que el pájaro no volvió a volar, ¿quiere decir que murió? ¿Falleció? Exacto. Ok. Sí, porque de momento pensé que quedó como inválido o algo, pero fue que no volvió a volar, no volvió a volar. Wow, Ok, ya entendí. Sí, yo te recuerdo cuando era niño que yo tenía un pollito que te regalan en kindergarten. Oh, ¿Te sí, acuerdas? claro. El primer día que lo llevé a casa. De colores. De colores. El primer día que lo llevé a casa, el primer juego que se me ocurrió con mis amiguitos, con el pollito, era ¿Qué? cogerlo y tirarlo al techo. Ah, ok. Tirarlo arriba y que cayera en la cajita, tirarlo hacia arriba y que cayera en la cajita. Vivió también. Oh, sí, vivió para contar. Quiero que ¿Quién sepa. sobrevivió? Quiero que sepa que sobrevivió. En mi caso, el final no era tan oscuro. El mío, vivían los animales al final. Wow. Saludos, buenos días. Buenos días, aquí de Bayamón. Pues te diré que a mí desde chiquita siempre me han gustado los quehaceres del hogar. Todos. Me fascina hacer los bien. quehaceres del hogar. Pero hermoso. yo soy bien averiguada, por no decir presentada. Bien. Y entonces yo decía siempre cómo se sentirá exprimir la ropa en el rolo de la máquina. Ujú. Y metí mi la brazo. mano. Oh, metiste el brazo. Oh, Metí mi brazo para saber cómo se sentía exprimir una ropa. O sea, qué Sí. sentía la ropa el pasar por ese rodillo. Y cuéntanos, ¿cómo se Al- siente? Yo tengo que confesar que yo Cuéntale a las miles de personas que escuchan la emisora en este momento la experiencia. Por favor, no lo hagan. Yo tengo que confesar Con que mi yo hice algo experiencia basta. parecido. Sí. Al igual ¿Eh? que siempre tenía curiosidad de qué se sentía el graparse, como uno grapa los Ay, no. papeles. No. El dedo. El dedo. No lo hagan, por favor. Sí, no, tampoco lo hagan. Tampoco lo No lo hagan. hagan. No. Mío. Sí, los niños son curiosos. Curiosos. Son curiosos. Sí. ¿Te acuerdas que yo comía pega? ¿Ah, sí? ¿Comías? Yo comía pega y me la pegaba y me la ponía en la mano completa para que se secara, ¿te acuerdas? Y te la sacaba, Y te la sacaba así completa. como y le ponía pellizco. y le ponía una lata o un vaso a la bicicleta Ajá. Ajá. en la goma de atrás Ah, sí. para que sonara como duro. motora, para que sonara Seguro. como motora. Sí. Y tú ibas por ahí pensando que tú ibas en una, olvídate, en una ninja. Claro. Sí. Eh, Eso es así. ¿Ibas a comentar algo? No. La compañera tiene otro. Tiene- Ella tiene mucho. Otra anécdota. Además tiene mucho. Tú dijiste que hiciste algo Dijiste que- similar ajá. al de la mano. Sí, de rolo que yo quería también experimentar porque yo decía, esto no puede apretar tan fuerte porque si pasa al otro lado de la sábana. Exacto. Mira, hasta aquí llegué, de verdad que dolió. Yo pensé que perdía mi mano. No, nunca hice eso. ¿Tú nunca lo Mira, hiciste? ¿sabes lo que yo hice? ¿Qué hiciste? Una vez estaban haciendo unos trabajos en casa de electricidad. Sí. Y después que terminaron me dio curiosidad porque yo vi que era como bastante fácil y divertido. Y agarré un cuchillo de esos que son agarré un cuchillo y lo metí en el enchufe. En el receptáculo. Ay, Chacho, y- Dios mío. Y vi como muchas luces. Estás En vivo de serio, en serio. milagro. Ese es el recuerdo que tengo. Y de Porque momento- tenía como 4 añitos. Que tal vez algo así. Y de momento te levantaste, que sé yo, tu mamá te dijo que había pasado un día. Un día sí. Un día ya. Tenemos una llamada más. Buen día. Una llamada. Saludos, buenos días. Buenos días. Esto fue ayer. Y mira, a mí me pasó de que cuando estaba muchachona, así, tenía, no sé, algunos 13, 14 años, Sí, me sí. mandaban siempre a la plaza de Río Piedra, al mercado, Sí. a comprar tabaco hilado Wow. para mi abuelo. Wow. Ok. Entonces, pues, yo siempre iba, compraba lo que me decían y lo traía, pero que un día me dio curiosidad, yo decía, porque él se sienta y mastica, pues eso debe de ser bien bueno. Ay, papá. Ay, papá. Ay, papá. Y la curiosidad mató el gato. Me eché un poquito de eso en la boca y me dio mareo, vómito y me dio de todo. Déjame probar este chicle, a ver cómo sabe. Ay. Oye, ¿verdad? Y lo feliz que lo mastican. Pero un rato. ¿Qué sabe eso? Oye, eso es feo. No, yo horrible. nunca lo haría tampoco, nunca lo haría. Uy, yo jamás. Eso, y debe dejar también después de eso, métase el pedazo de jabón. Sí, por favor. Por favor, en la Sí, boca, exacto. para que eso lo contrarreste. O se puede meter dentro de la De secadora. la, de la lavadora completa. Completa. Adelante. Saludos, buen día. Buenos días. ¿Qué Dios tal? bendiga. Amén. Bendiciones para usted. Esto no me pasó a mí, le pasó a mi hermanito. Es que él era muy curioso y
metió el tenedor dentro del enchufe Sí, de la no, luz. ¿Ves? eso le pasó a Fernán aquí con un cuchillo. Sí. Ay, Sí, no, con un Dios cuchillo. mío. Sí, no, y eso son unos Gracias a Dios cantacitos. está todo bien, ahora el día de hoy es ingeniero eléctrico. Mira mira, para allá, Es qué que está bueno. practicando. Eso le despertó la curiosidad. Sí. Eso le despertó. Dijo como que, ¿qué tal si me dedico a estas cuestiones de la electricidad? Sí, como salvar vida, él dijo, Sí. tengo que salvar vida. Claro, claro. Sí. ¿Sabes que me está raro que no ha llamado nadie diciendo que cogió Guille de Superman y que se tiró del techo a la casa? Porque eso también. Sí, Eso ha pasado, sí, eso ha eso ha pasado. pasado. De hecho, ayer estaba hablando con un amigo que cumplió años y así como una celebración de estas de Zoom, donde todo el mundo se conectó y le dijo algunas cosas. Y salió a relucir que él fue uno de esos. Wow. Se tiró del techo y creo que se partió una pierna o una cosa así. Le pusieron un yeso. Amado. Sí, porque esas películas, eso era lo que provocaban en los niños. Ajá. Se creían después que eran el superhéroe, entonces sentían Sí. que podían, tú sabes, brincar desde sitios y caer bien. Varios incidentes. Tenemos una última llamada, A ver, a la ver. ñapa, vamos a ver. Ajá. Bendiciones a todos ustedes. Bendiciones para ti también. Únicos, Saludos. especiales. Amén. Pues mira, mi abuela, no sé si se acuerdan de las neveras esas que se frizaban, eran cuadros y se frizaban y había que escarcharlas, era que se decía. Sí, Ajá, sí, ajá. sí. Sí, recuerdo Las eso. chiquitas esas Sí, cuadradas. recuerdo. Morena se acuerda, Morena. Entonces cuando se llenaba de hielo, se ponían como unos piquitos así, yo siempre era loco con los esquimalitos. Ajá. Entonces mi abuela tenía esquimalitos y por alguna razón uno de los esquimalitos se rompió, pero me llamaba siempre la atención los hielitos así. Y como se cayó un esquimalito, como que se abrió y el juguito ese cayó en el hielito ese del freezer. Ajá. A mí me dio con pasarle la lengua. Oh, wow. Sí. Y me quedé pegado. Me quedé pegado en el freezer y yo era chiquitito y la sangre y todo, y mi abuela corriendo y tuvieron que echar, no me acuerdo, agua o algo Sí, derretir eso ahí de alguna forma. Dios Se quedó mío. pegado. Y tú dentro del freezer, yo me imagino con la nevera abierta así. Pegado ahí. Mira, dice que botó Yo me hasta trepé sangre. en una de esas sillas viejas de arte que tú te trepabas y tenías un palito y te subías arriba. Sí. Y yo y la sangre corriendo y ese corre y corre Dios y mío. todavía es No, tengo historia- 56 años. Historias de terror es lo que estamos haciendo. Está la cicatriz todavía. Todavía la tiene. Una cicatriz en la wow. lengua. Wow. ¿Por qué le gustan los Le esquimalitos? habrá despertado, porque imagínate, eso como eso a dormir. Eso es lo que... Eso duerme el Sí, ¿verdad? pedazo. Un momento como que lo oigo hablando medio... Sí, entumecido. No, Todavía. entumecido, Eso adormecido. duerme Adormecido. el pedazo cuando algo Sí. está así bien frío. Pero Wow, estas son historias terribles que hemos escuchado hoy. No, que un poco me arrepiento de haber traído el tema, realmente. No, me quedé, la que me, tú sabes, que me dio shock fue lo de los sapos. O sea, Lo de los sapos. los sapos me dio fuerte. Y la de los tornillos, eso, como que los que se daban con los clavos. No, eso es terrible. Eso es es como de medieval. Eso es de ganga. Eso es de gladiator. Vamos a ver, bueno, mi gente. Se me cuidan. La semana que viene estamos aquí nuevamente señor. en la mejor sección de Puerto Rico entero. Eso. Con Narso. Me Eso. buscan en las redes sociales como Narso Oficial en el Facebook.